Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Hoy el tema es muy interesante porque vamos a hablar acerca de cómo mantener un buen porcentaje graso. Siempre se habla de que la parte del entrenamiento es súper relevante, es importante, además yo lo he comentado aquí miles de veces, pero también es cierto que hay otras cosas, no solamente es el entrenamiento, y más cuando, por ejemplo, estamos hablando del porcentaje graso. Así que hoy vamos a ver qué es lo más importante, sobre todo para mantenerse bien definido a lo largo del año. Vamos a ver si es también factible hacer esto y vamos a responder algunas preguntas frecuentes, unas dudas que me han llegado acerca de este tema. Así que bienvenidos una semana más al podcast. Yo soy Iván Llamazares de ivyamazares.com, ya sabéis que me encontráis por ahí, también en la newsletter en lifters.es, donde cada semana comparto más contenido a través del mail. Ya somos más de 2.000 personas por ahí, así que os animo a que forméis parte de esta comunidad tan chula. Y como siempre digo, tenéis los enlaces en las notas del episodio y me podéis comentar por ahí cualquier duda o cualquier tema que queráis que trate en siguientes episodios, como las dudas que voy a comentar ahora más adelante. Pero bueno, este tema de mantener el porcentaje graso me parecía un buen tema para hablar aquí en Cuaderno de Entrenamiento, principalmente porque muchas veces cuando, por ejemplo, nos planteamos empezar a entrenar o empezar a mejorar nuestro físico, normalmente lo asociamos con un porcentaje de grasa bajo. ¿Por qué digo esto? Porque una persona puede tener un buen nivel de masa muscular, puede estar muy fuerte, pero como tenga un porcentaje de grasa relativamente alto, no va a tener formas, no se le van a marcar bien los músculos, entonces lo asociamos con una peor estética. Es cierto que esto también va a depender un poco de cada persona. A mí, por ejemplo, tener un porcentaje de grasa relativamente medio, no vamos a decir ni bajo ni alto, me gusta bastante más que no, por ejemplo, estar bastante pasado o que, por ejemplo, estar muy rajado todo el año. Pero es cierto que va a depender de cada persona y es un objetivo bastante común el hecho de decir, oye, yo quiero mantenerme definido, pero quiero mantenerme así la mayor parte del año, no solamente en verano. Bueno, pues, ¿cómo lo podemos hacer? La parte del entrenamiento es fundamental. Esto es más que obvio. Si nosotros entrenamos con intensidad, vamos a mantener mejor la masa muscular que tengamos y por lo tanto el déficit calórico va a ser mucho más efectivo. Ahora bien, si llegamos a un punto en el cual ya hemos definido no queremos seguir con ese déficit calórico, pero queremos mantener el porcentaje graso, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues en este caso es importante tener en cuenta que no vamos a conseguir grandes cambios, o sea, nos vamos a mantener como estamos, pero no vamos a progresar a partir de ese punto. Y es algo que muchas veces nos limita, porque claro, si yo por ejemplo llevo 2 años entrenando, he hecho un volumen más o menos bueno, luego definido y luego me quiero mantener así, tengo que tener en cuenta que ya estoy limitando mi potencial para el resto de años que siguen, porque no voy a ganar apenas masa muscular, tampoco voy a conseguir una definición mayor, ni nada por el estilo. Entonces tenemos que tener en cuenta que esto no es nada óptimo. Lo podemos hacer, evidentemente que sí, pero no es nada óptimo de cara a seguir mejorando con el paso del tiempo. O sea, cuando os dicen, ¿puedes seguir ganando masa muscular manteniéndote definido? Bueno, pues lo más probable es que no. Igual hay algún portento genético por ahí que sí que es capaz de hacerlo, pero 1 entre 1.000.000. Así que lo más importante es tener en cuenta que normalmente hay que dividir el año en una fase de volumen y una fase de definición. Que no tiene por qué ser un volumen que ganemos mucha grasa ni una definición que perdamos mucha grasa, sino que podemos mantenernos más o menos bien, pero es cierto que el déficit calórico se tiene que dar y el superávit calórico también se tiene que dar si queremos ganar masa muscular. Así que bueno, digamos que ya hemos llegado a un punto en el cual nos encontramos bien, nos encontramos definidos y queremos mantenerlo. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, pues evidentemente el entrenamiento se tiene que mantener, lo que hemos hecho hasta ahora, da igual que sea una rutina torso-pierna, una full body, una push-pull legs, eso da exactamente lo mismo, pero lo vamos a tener que mantener porque en el momento que cortemos el entrenamiento, la masa muscular va a ir bajando con el paso del tiempo. Así que bueno, esta parte tendría que estar cubierta. También, por otro lado, no serviría únicamente con ir a entrenar, sino que tenemos que mantener la intensidad. Va a ser complicado seguir progresando en cargas, seguir progresando poco a poco, pero es cierto que tenemos que mantener esa intensidad mínima para que el músculo se mantenga. Así que bueno, como digo, esta parte tenemos que tenerla cubierta. Luego nos iríamos a la alimentación. Evidentemente, si yo quiero mantenerme así con el paso del tiempo, no tengo que hacer ni un déficit calórico, que muchas personas siguen con el déficit calórico durante años, ni tampoco tengo que hacer un superávit calórico, porque lo más probable es que entonces vaya subiendo poco a poco de peso y el porcentaje graso también suba. Tengo que mantenerme en una normocalórica. Tengo que dar prioridad a la proteína, pero no es lo más importante, sino que sería más relevante el tema de carbohidratos y el tema de grasas, principalmente por un tema de recuperación y un tema de intensidad en los entrenamientos. Si yo aporto una cantidad suficiente de carbohidratos y de grasas, voy a rendir mucho mejor
que no si aumento un montón las proteínas y los carbohidratos y las grasas se mantienen en unos rangos más bajos. Ya he llegado a un punto en el cual quiero mantenerme, o sea, no voy a ganar masa muscular, tampoco la voy a perder porque estoy entrenando con intensidad, entonces entre 1,6 y 1,8 gramos por kilo de peso de proteína sería más que suficiente, incluso lo podemos bajar un poco más. Así que, como digo, daría más prioridad al tema de carbohidratos y al tema de las grasas. Aquí algo importante, atención, si la alimentación falla, va a fallar todo el plan. O sea, si yo he conseguido un punto que quiero mantener, entreno con intensidad, pero luego me alimento de manera intuitiva, puede que funcione, puede que si soy una persona con un metabolismo relativamente rápido me mantenga así bien, pero hay muchas personas que luego, claro, no llevan mucho control sobre su alimentación y lo más probable es que con el paso del tiempo vayan perdiendo esa definición porque no sepan muy bien ni las proteínas que están consumiendo, ni los carbohidratos, ni las grasas, ni nada. Por eso comentaba que no es un proceso nada eficiente. Es verdad que se puede hacer, pero es mucho más eficiente decir, bueno, pues yo he llegado a un punto de definición, quiero verme así durante los meses de verano, pero luego voy a hacer un superávit calórico, puedo ser mucho más flexible con mi alimentación, da igual que suba un poco mi porcentaje de graso porque también me voy a seguir viendo bien y todo esto es mucho más eficiente porque además vamos a mejorar entrenando. Entonces, bueno, esta sería mi recomendación, pero bueno, hoy el tema va de cómo mantener el porcentaje graso y si tuviéramos que atender únicamente a esto, pues la alimentación iría por ahí. Y luego, en cuanto a algunas dudas frecuentes que me han llegado acerca de este tema, por ejemplo, tengo la siguiente. ¿Cómo debería ser el entrenamiento? Bueno, pues en este caso tendría que ser el mismo que hemos hecho, tanto en volumen como en definición. O sea, el esquema de entrenamiento no tiene que variar absolutamente en nada. Es verdad que en definición, por ejemplo, podemos bajar un poco el volumen manteniendo la intensidad porque quizás no tenemos tanta energía. Cuando estamos en un superávit calórico, pues podemos aumentar un poco más el volumen porque tenemos más energía y nos podemos recuperar de él, tampoco sin excedernos. Pero cuando estamos intentando mantener el porcentaje graso simplemente con una normocalórica, pues tendríamos que entrenar exactamente igual, manteniendo un volumen mínimo efectivo y con esto simplemente ir manteniendo la intensidad, nada más. Por otra parte, otra duda que me ha llegado es si sería necesario entrenar más días. Por ejemplo, yo he definido entrenando 4 veces por semana o 5 veces por semana. Ahora, si quiero mantener este estado, si quiero, por ejemplo, mantener esta definición, tengo que entrenar 5 o 6 días o 7 días incluso, o entrenando los mismos o menos sería más que suficiente. Bueno, pues como digo, el esquema de entrenamiento tiene que ser prácticamente el mismo. Es verdad que habrá semanas que puedas entrenar 3 veces, otras 4, otras 5, pero de media, si por ejemplo has venido entrenando 4 días a la semana, pues tendrás que entrenar los mismos días por semana para mantenerte con ese punto, para mantenerte con esa condición. Simplemente eso, tampoco hace falta darle muchas más vueltas. Y otra duda también importante es en cuanto al tema del cardio. Si, por ejemplo, hacemos cardio para mantener esa definición, que tampoco sería necesario, pero sabéis que es un complemento súper interesante y que yo recomiendo un montón, bueno, pues si hay que hacerle antes o después de entrenar. Bueno, pues esto es muy sencillo, seguro que muchos ya lo sabéis, pero siempre recomiendo hacer el cardio después de entrenar, a no ser que, por ejemplo, hagamos un cardio de muy baja intensidad, que puede ser salir a dar un paseo caminando, salir a dar una vuelta en bicicleta, lo que sea. Bueno, pues este tipo de cosas las podemos hacer bastantes horas antes de entrenar sin ningún tipo de problema. Pero bueno, como norma general, un cardio de baja intensidad tampoco va a interferir mucho, lo podemos hacer antes. Un cardio de media o alta intensidad sería más recomendable hacerlo después, aunque de alta intensidad tampoco recomiendo que se solape mucho con las sesiones de entrenamiento. Pero bueno, estas serían algunas ideas clave para, por ejemplo, mantener el porcentaje graso. Como digo, no recomiendo hacerlo, recomiendo más hacer pequeñas fases de superávit calórico y pequeñas fases de definición con las cuales nos veamos bien todo el año, pero por ejemplo podamos seguir mejorando, entrenando, que es de lo que se trata, porque si siempre nos vemos igual, hay muchas personas que van a terminar cansadas y frustradas y al final lo van a terminar dejando, pero bueno, si llegamos a un punto que queremos mantener, sería sencillamente seguir estos pasos. Así que, como siempre, espero que os haya resultado interesante y de ayuda a este episodio. Muchísimas gracias por estar ahí un día más acompañándome. Muchas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast, allí donde me escuchéis. De verdad que se valoran un montón y me ayudan a seguir creando más contenido. Y nada más, nos escuchamos ya de nuevo por aquí la semana que viene en Cuaderno de Entrenamiento. Que paséis buen día. Chao.